Para el primer ejemplo, vamos a tomarnos un tipo de semejanza tau que tenga dos elementos, un símbolo de constante y un símbolo funcional de aridad 1. Pero de nuevo, necesitamos tipo de semejanza, también necesitamos una estructura. En este caso, nuestra estructura A va a ser el conjunto del dominio de la estructura va a ser los números naturales. Y la función de interpretación está dada por estas dos cosas de acá, ¿no? La constante C se va a interpretar como el 0, simplemente. eh, y la operación f de aridad 1 vamos a interpretar como la función sucesor. Y de nuevo, pues la función sucesor es la que hace esta cosa bien, es la ranita de la primaria, ¿no? De cuando nos enseñaron a contar. El sucesor de n, pues es la ranita salta 1 y llega a n más 1. Y bueno, necesitábamos también una asignación de las variables, ¿no? Y aquí tenemos una función s que va de las variables en los naturales. Y lo único que va a hacer es que a xn, pues lo va a convertir en el número natural n. Entonces, de nuevo, este manchón en el papel, que es una variable, parte de nuestro lenguaje de primer orden, se está convirtiendo ya en un número natural de carne y hueso, ¿no? En un niño de verdad. Entonces, igualito a Pinocho, paso de ser un objeto inanimado, o bueno, para nosotros, un símbolo en el lenguaje formal, a ser un objeto matemático ya de verdad interesante, en este caso un número natural. Y ahora, fíjense que con estos elementos ya podemos empezar a interpretar varias cosas. Yo quiero, por ejemplo, darle un nombre al número 1, pues con este lenguaje ya puedo. Por un lado, x1 interpretado en la estructura A bajo la asignación S, simplemente es S de x1, que es pues el 1, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un nombre para el número 1. Pero fíjense que no es el único nombre, porque también yo me puedo fijar en este término. F1 aplicado al símbolo constante C. Esto de nuevo es un término porque es un símbolo de operación de aridad 1 aplicado a un término que es un símbolo constante. Si este lo interpreto en A bajo la asignación S, siguiendo la definición que les di arriba, pues esto sería interpreta al símbolo F1 en la estructura A y aplícaselo al símbolo constante interpretado, es decir, interpretado en A bajo la asignación S. Pero esto resulta que ese símbolo funcional interpretado solo es la función sucesor. Y aquí dentro el símbolo constante interpretado, pues simplemente era la constante interpretada, que es 0. Y pues esto es simplemente 1, ¿no? Entonces, fíjense aquí cómo ya podemos de hecho empezar a imaginarnos o a irnos dando cuenta cómo ciertas fórmulas bien formadas vamos a poder determinar si son verdaderas o falsas. Si yo les pongo la afirmación, esta, esta fórmula bien formada, esta sí ya es una fórmula bien formada, x1 es igual a f1 de c. De nuevo, esa es una fórmula bien formada en el lenguaje de tipo Tao. De hecho, es una fórmula atómica porque es la igualdad entre dos términos. Y fíjense que pues ya podemos decir, bueno, en esta interpretación, con esta estructura y con esta asignación de variables, pues va a ser verdad, ¿no? Porque al interpretar ambas cosas, x1 interpretado en A va a ser 1 y este otro término interpretado en A, pues también es 1. Entonces, sí como que sí van a ser iguales y entonces toda esta fórmula, como que ya podemos imaginarnos que va a ser verdadera, ¿no?
Fíjense que si yo cambiara la asignación de las variables y yo dijera ahora S' va a ser de xn va a ser 0 para toda n en los naturales. ¿Por qué? Porque pues, yo dije que puede ser cualquier función, ¿no? En particular puede ser esta función constante. Pues con esta otra interpretación eh, ya sería falsa esta afirmación de abajo, ¿no? Entonces depende de qué interpretación, depende de qué asignación de variables, por supuesto depende de qué estructura, eh, cuándo puedo, cómo voy a poder determinar si es verdadera o falsa algunas fórmulas. Digo, todavía no podemos determinar para todas las fórmulas bien formadas, eso va a quedar para el próximo video, pero este ya nos da una idea de por dónde va la cosa, ¿no? Ya estamos viendo que sí estamos haciendo progreso. Y bueno, fíjense que aquí en esta estructura, nada más para terminar con el ejemplo, pues para cualquier número natural, para cualquier k en los naturales, eh, fíjense que este término F1 aplicado a F1, aplicado a F1, aplicado a F1, aplicado a C, y esto repetido el F1 k veces. Y de nuevo aquí hay k veces el paréntesis. Si este término que pues, puede ser bien grandote, si K es 1000, 8000, pues va a estar bien largo el término, pero va a ser finito. Eh, este término, si yo lo interpreto en la estructura A bajo la asignación S, y es la S original, la de aquí arriba, pues este término va a ser exactamente K. Y va a ser lo mismo que la X sub K interpretada en A bajo la asignación S. ¿No? Entonces, en esta estructura, con esta asignación de variables, no solo tengo uno, tengo dos nombres distintos para cada número natural, ¿no? Entonces, bueno, eh, tengo mucho poder expresivo porque todos los elementos de mi universo de discurso eh, tienen nombre, ¿no? Hay un término que si yo lo interpreto, me da exactamente a ese elemento. Esto no siempre va a pasar, no es requisito. A veces es útil, a veces no importa. Pero bueno, es una curiosidad que quería checar. Y ahora vamos a otro ejemplo un poquito más complicado. Este ejemplo, de nuevo, tenemos nuestro tipo de semejanza, que ahora tiene un símbolo de constante, dos símbolos de operación de aridad 2 y un símbolo de operación de aridad 1. Y nuestra estructura va a tener como universo de discurso a los números complejos. Y la interpretación, de nuevo, aquí está dada. El símbolo constante lo vamos a interpretar como i, como el número complejo i. A la operación f de aridad 2 la vamos a representar como la suma. A la función g de aridad 2 como el producto. Y a la función h de aridad 1 como el conjugado, ¿no? Que de nuevo, si no se acuerdan, si z es igual a a más ib, porque es un número complejo, z conjugado es a menos ib, ¿no? Entonces, esa operación lo que hace es reflejar el plano, ¿no? Eh, sobre el eje horizontal. Muy bien. Y aparte necesitamos una asignación de variables. Aquí vamos a tener una asignación de variables S. Y aquí a cada variable xn, pues la va a representar como un número complejo. En este caso, como e a la i pi entre n. Entonces, por ejemplo, aquí, si nos fijamos en eh, digamos, S de X2
Pues, ¿quién nos va a dar? Pues e a la i pi entre 2, que si lo vemos en el plano y ponemos aquí la circunferencia unitaria, pues va a ser un elemento sobre la circunferencia unitaria con argumento pi medios, entonces resulta ser i, ¿no? Este, pero bueno, también vamos a tener ahí a otros elementos. Cada variable va a ser un elemento sobre la circunferencia unitaria, ¿no? Entonces, bueno, ahí está curioso. Y aquí vemos, lo voy a poner aquí, teorema. Hay z en los complejos, tal que eh, para todo término del tipo tau, eh, z es distinto de ese término interpretado en esta estructura B bajo esta asignación S. Es decir, en contraste, en este ejemplo de aquí arriba, cada número natural tenía no solo uno, sino dos términos que al interpretarlos daban ese número natural. Aquí siempre va a haber complejos que no. ¿Y esto cómo se puede demostrar? Pues es bastante fácil, porque la cardinalidad de los complejos pues es 2 a la left 0, es la cardinalidad de los reales, que es estrictamente más grande que la cardinalidad de los naturales, y resulta que solo va a haber contables términos del tipo tau, es decir, tantos como números naturales. Ese es un argumento de cardinalidad que les voy a dejar que ustedes lo piensen y lo intenten hacer. Este, y si no pueden, pues ya luego lo demostramos, ¿no? Pero para tipo de semejanza y para esta asignación de las variables y demás, eh, pues solo va a haber contables términos del tipo tau. Hay una cantidad no numerable de complejos, entonces simplemente por cardinalidad, algún complejo no le estamos dando nombre, ¿no? Y eso es algo interesante, eh, porque ahí empezamos a ver cómo hacer muy explícito cómo hay números complejos y nos pasaría lo mismo si lo hiciéramos con los números reales, que no podemos darles un nombre, ¿no? Ni siquiera una etiqueta. Y aunque tenemos una infinidad de variables y podríamos tener eh, muchos símbolos de constante y de operación y demás, no nos alcanzan para nombrar a todos los objetos con los que trabajamos. Y bueno, para no hacer el video más largo, piensen en cómo construir distintos números complejos, cómo nombrarlos con este lenguaje y con esta interpretación. Por ejemplo, piensen si quisieran encontrar ¿qué será bueno? A menos 8i. Busquen este, sí, traten de buscar un término que al interpretarlo en esta estructura sea menos 8i o por ejemplo 27 menos 8i, también es un número complejo. Intenten encontrar ese número, encontrar un término del tipo tau que bajo esta interpretación y usando esta asignación de variables se interprete como 27 menos 8i, ¿no? Y es por darle un ejemplo, pueden jugar, traten de hacer un par de ejemplos más que nada para apropiarse de la definición. Este, y pues lo dejamos aquí. Entonces, eh, esto fue cómo interpretar términos dentro de una estructura. De nuevo, ya, nuestros sustantivos, siempre que nos den un tipo de semejanza, una estructura y una asignación de variables, ya todos nuestros sustantivos, es decir, nuestros términos, vamos a poder decir exactamente a qué elemento del universo de discurso se refieren.
el nombre de quién son. Y ya que tenemos nombres, pues ya solo nos queda decir cuándo una fórmula es verdadera o es falsa. Y para eso, bueno, vamos a ver la definición de verdad de Tarski en el próximo video. Y pues nos vemos.